edificios que tienen muchas veces, pues, desde 20 hasta 150 cuartos. Y lo que está muy chido es que ya han integrado estos sitios de consumición seguro en dentro de estos mismos edificios. Entonces, los huéspedes, pero también las personas que viven ahí y los que vienen a visitar, los cuales usualmente son personas que tal vez están en situación de calle, pueden pasar y usar las sustancias ahí. Y tenemos bastante suerte de tener tanto acceso a la Narcan, el Naloxone. Y pues estuve pensando lo que dijiste sobre que pues necesitamos el Naloxone y estos medicamentos en todos lados, no solo en las ambulancias. Pues en Vancouver justo son los usuarios mismos que salvan las vidas. Tienen los kits, cuidan a su propia comunidad, andan en las calles y salvan las vidas. Y nosotros, pues yo como una persona que trabaja en las líneas fronteras, yo sé que yo he salvado muchas menos vidas que las usuarias mismas que están en esta misma comunidad. Entonces, cuando se puede estar en todos lados, es muy, muy, muy poderoso para estar salvando las vidas. Así es. Muy, muy bien. Sí, no, Canadá precisamente es un ejemplo a nivel mundial. Pues obviamente los contextos con América Latina, entre América Latina y Canadá son sumamente distintos, pero sí Canadá está dando un ejemplo en el mundo de cómo este tipo de salas salvan vidas, tienen un éxito rotundo. Yo le di el seguimiento a los distintos tipos de salas que había en Canadá que estaban surgiendo precisamente derivadas de esta opioid crisis que todavía está aconteciendo en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Pero es tremendo cómo comenzaron a surgir incluso casas de campaña improvisadas como salas de consumo, ¿no? Y el gobierno de Canadá lo permitía. Aunque no lo reconocía, era un derecho de las personas el poder tener este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces es algo muy sorprendente lo que hizo Canadá como respuesta ante las muertes por sobredosis. Empezaron a surgir muchísimas salas en Canadá, tengo entendido por lo que yo supe, ¿no? Entonces que es algo pues totalmente muy sorprendente, ¿no? Y que podríamos aprender de eso, al menos en México, donde también tenemos este problema, sobre todo en la franja del norte del país. Toda la franja fronteriza tiene este tipo de problemáticas relacionadas con el consumo de heroína. No en balde es donde están las clínicas de metadona, por cierto, en el norte del país. Entonces, también acá en México tenemos clínicas de metadona, pero la mayor parte de la población que las necesita está en el norte del país. Y no es casualidad, precisamente el flujo, el trasiego de drogas como la heroína, pues va hacia el norte y hay un estancamiento de droga en la franja fronteriza de México. Por esa razón, la heroína está a la orden del día en estas ciudades como Nogales, Tijuana, San Luis Río Colorado, Mexicali, Ciudad Juárez, Hermosillo, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, voy a continuar aquí. ¿Cuáles son los presupuestos básicos de la reducción de daños? Reconocer la abstinencia como una meta ideal, reconociendo antes otras alternativas. Ahí ya les decía al principio, la reducción de daños es muy diversa. No hay una receta que se pueda implementar y que le funcione a todas las personas por igual. Sí, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, es como se pueden diseñar las estrategias ad hoc para las personas, ¿no? La salud pública como una alternativa a la criminalización también es reducción de daños. Claro, en materia de leyes también se habla de reducción de daños. Mucho se está haciendo, por ejemplo, con los amparos para cocaína, los amparos para LSD, para hongos silocidios, para el cannabis, tratando de huir precisamente a todo este contexto que se desenvuelve o que se deriva del prohibicionismo, que es totalmente dañino.
¿sí? Todas estas leyes basadas en la abstinencia, en el prohibicionismo, hacen que las personas se adhieran a un ámbito clandestino, lo que es ir con el dealer, enfrentarse al crimen, tratar de sortear ahí peligros que puedan poner en riesgo la vida cuando uno está buscando la droga o la sustancia, etcétera. Cosas que también son muy engorrosas. A nadie le gusta pasar por eso realmente, ¿no? Sin embargo, la recompensa viene cuando tú tienes la droga. Y ahí es donde dice Maya Salavitz, desaprende eso o aprende de manera distinta, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso se le llama reducción de daños de amplio espectro. Reverdecer lo maneja muy bien ese concepto, en donde se le suma también al ámbito político, al ámbito social, al ámbito económico, la reducción de daños. Entonces, y cabe muy bien. Entonces, se enfocan los riesgos, no en las drogas, no en las sustancias. Como reductores de daños tenemos que ver y revisar los riesgos y los daños, independientemente de la droga que se utiliza, ¿no? Cualquier cambio es positivo, eso es algo, un axioma muy importante, metas cortas, que sean realizables, que sean realistas, el pragmatismo, por ejemplo, se hablaba mucho del cloro en los 90s, que el cloro reducía, mas no eliminaba la probabilidad de la transmisión del VIH y de la hepatitis, se decía en ese tiempo. Yo me acuerdo que en Hermosillo, en el 2007, por ahí, nos comenzaron a llegar botellitas de cloro que traían la leyenda escrita, grabada en la botella, de cómo desinfectar una jeringa, ¿sí? 2 veces con cloro, 2 veces con agua. Entonces, de esa forma tú reducías la posibilidad de adquirir la hepatitis C o el VIH. Y eso estaba basado en el pragmatismo. Por ahí te decían, al lado del picadero seguramente debe de haber un vecino que tenga cloro. Entonces no vamos a pedirle cosas o prácticas, estrategias de alto umbral a las personas, sino estrategias o prácticas que puedan ellos realmente implementar en sus vidas. Por ejemplo, el uso del cloro, ¿no? Cuando no había programas de intercambios de jeringas, el cloro era muy, muy bien recibido, muy bien aceptado por las personas que se inyectaban heroína aquí en México, ¿sí? O sea, les enseñaba cómo desinfectar las cucharas, las latas donde se preparaba la heroína, se les enseñaba cómo desinfectar las jeringas, etcétera, ¿no? Lo contrario, adicción es abstinencia, es conexión, creo que eso es algo pues, que ya mencioné. La siguiente, por favor. Ok, ¿otra más? Otra más. Este es el programa, este es el modelo basado en la abstinencia, es el modelo dominante. Hablemos de personas que se inyectan drogas. Una persona que se inyecta drogas acude a una institución, por ejemplo, llámese YAPA, llámese Centro de Integración Juvenil, un centro de rehabilitación de AA. Estos programas están basados en el modelo basado en abstinencia, el modelo abstinencial, en donde la persona se identifica como persona que consume drogas. Pues la única forma de que estés a salvo de los daños es dejando de consumir. Ese es el modelo dominante en México, desafortunadamente. La que sigue, por favor. Y creo que va a ser igual. Aquí no, aquí la dejamos. Este es el modelo de Prochaska y Di Clemente, que es el modelo de etapas de cambio, que en los 90s fue implementado, incorporado al modelo de reducción de daños, para lograr que hubiera cambios de conducta que fueran positivos para las personas y que pudieran mitigar esos daños. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes conocen esto, lo usan también, el modelo basado en la abstinencia lo usa este modelo, también el modelo de reducción de daños lo usa. Precontemplación, cuando una persona no está enterada de los daños que puede propiciar el hecho de compartir una jeringa. Si yo me inyecto, a lo mejor no sé que si uso una jeringa ya usada por otra persona puedo adquirir VIH o hepatitis. Si yo como promotor de salud le informo a esa persona,
esa persona va a pasar de precontemplación a contemplación, ya va a estar informada. En su mente quizás esté dando vuelta a la idea de dejar de usar jeringas que ya hayan sido utilizadas previamente por otras personas o de prestar sus herramientas. Cuando esa persona implementa esas estrategias o está preparada para llevar a cabo esas estrategias, es decir, yo antes me iba a inyectar al picadero y ahí agarraba cualquier jeringa que me encontraba tirada para suministrarme la heroína. Ahora sé que eso me puede hacer que yo me enferme, que yo adquiera VIH o hepatitis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener mis propias jeringas, ya sea comprándolas en la farmacia, yendo al Capacits por ellas, esperando al promotor para que me las dé, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la persona implementa esa estrategia, ya está en acción. Así va avanzando, hasta que hay un cambio de conducta, ¿sí? Mantenimiento es la fase donde la persona ya aprendió, ya implementa esa estrategia de salvaguarda, de reducción de daños en su vida y la lleva a cabo a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin embargo, hay otra fase que se llama recaída. No me gusta eso de recaída, pero bueno, es parte del modelo, donde vuelve a comenzar otra vez el proceso. Entonces, es parte de este modelo de etapas de cambio, esta fase final de la recaída, ¿no? Entonces, si una persona da marcha atrás y vuelve a usar una jeringa que se encuentra en el picadero, volvemos a comenzar de nuevo con esta intervención basada en el modelo transteórico o modelo de etapas de cambio, que fue un modelo setentero que se le ocurrió a dos teóricos, de Prochaska y Di Clemente. Ellos diseñaron este modelo que fue muy efectivo y que todavía funciona para lograr pequeños cambios en las conductas riesgosas de las personas que consumen drogas. Y precisamente la reducción de daños adoptó este modelo. La que sigue, por favor. Una más. Otra y otra. Ahí está, hasta ahí. Este es el modelo transteórico de etapas de cambio, el cual adoptó la reducción de daños. Me inyecto, comparto jeringas y parafernalia. Entonces, de lo que se trata es de evitar que la persona no haga ese tipo de prácticas, que no comparta las jeringas. En todo ese proceso de etapas de modelo de transteórico, la persona va recibiendo una serie de intervenciones, no nada más consejos, obviamente, es un proceso que puede durar determinado tiempo, a lo mejor corto, a lo mejor largo, dependiendo. Se puede adaptar a distintas circunstancias, distintas situaciones. Por ejemplo, se usa mucho en personas que no pueden usar el condón porque dicen que no se siente igual. Entonces, ahí implementamos el modelo transteórico o de etapas de cambio para hacer que la persona implemente el uso del condón como parte de sus dinámicas cuando tiene encuentros sexuales. Entonces, este modelo se puede adaptar a distintas circunstancias, ¿no? Dentro de toda esta gama de posibilidades de daño, ¿no? En todo este proceso, la persona es adherida a un proceso asistencial. Y eso es lo que le hace falta a muchísimas personas que tienen un uso problemático de sustancias. Una red de apoyo, una red asistencial, ¿sí? Redes positivas, por ahí se habla. La Carpa usa mucho eso en poblaciones de calle. Tratar de hacer un análisis de las redes de la persona y tratar de romper con redes que favorecen los daños o los riesgos y tratar de fomentar redes que sean positivas, como la familia, el promotor de salud, la trabajadora social del centro de salud, los amigos que no consuman o los amigos que consuman pero se cuidan, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Una más. Es lo mismo, nada más que dicho de otras formas, esta diapositiva. Entonces, la meta que nosotros tenemos como programa de reducción de daños es prevenir hepatitis, VIH, sífilis, que es algo que nosotros detectamos mucho en personas que consumen drogas y en poblaciones de calle.
sífilis, por ejemplo. Tenemos una prevalencia de 4% de sífilis aquí en la Ciudad de México, en poblaciones que están en calle. Hemos encontrado, ¿por qué nosotros decidimos abrir el programa de control prenatal? Porque hemos encontrado mujeres en condiciones de calle, en situación de calle, que usan solventes y que tienen un embarazo avanzado, por ejemplo. Muchas veces, desgraciadamente, hemos encontrado ya óbitos, es decir, el producto muerto dentro del vientre de la madre, ¿no? Entonces, esto puede suceder porque la persona que está en calle pues no se alimenta bien, utiliza drogas como el activo, no tiene una red de apoyo, entonces ya sabrán lo que implica esta condición. Nosotros abrimos en Clínica Condesa la posibilidad de que ellas se puedan atender, se les puedan poner implantes para evitar un embarazo no deseado, interrupción legal del embarazo, lo hacemos en Ciudad de México también como una estrategia de reducción de daños para personas, mujeres que consumen sustancias, los implantes como el Mirena, para evitar precisamente embarazos no deseados, el control prenatal, y el PrEP también, la profilaxis, preexposición para VIH, que es un programa muy concurrido últimamente, ¿no? Por personas que consumen drogas. La que sigue, por favor. Esto es lo que nosotros, nada más como un ejemplo de lo que hemos encontrado con respecto a VIH, sífilis, hepatitis C, hepatitis B. Nosotros hemos utilizado las estrategias de la Clínica Condesa como caballo de Troya para poder entrar a las comunidades de poblaciones que consumen sustancias. ¿Quién no va a querer recibir una intervención en salud en calle, por ejemplo? O sea, yo creo que todo mundo queremos recibir alguna intervención en salud, que nos revise un médico, que nos ofrezcan una prueba de detección de alguna infección, etcétera, ¿no? O simplemente que llegue alguien, nos tome la presión, nos ausculte, nos vea la frecuencia cardíaca. Yo creo que eso es bien recibido, ¿no? Por todas las personas. Y creo que podría ser un inicio para poder entablar una relación empática, horizontal, con las personas que consumen drogas. Hay que ganar la confianza, obviamente, para poder entonces volver al campo con ellos, con ellas, con las personas y poder ofrecer este tipo de estrategias que son bien aceptadas. A mí me sorprendió muchísimo la primera vez que salí a campo en Hermosillo para llevar jeringas, iba con miedo, pero cuando les dije a las personas, miren, aquí están unas jeringas para que ustedes no se compartan entre ustedes, pues a ellos les costaban las jeringas en la farmacia 7 pesos, 6 pesos. Entonces, pues obviamente eso era un regalo, era algo bien recibido por ellos, porque llegaba por primera vez una persona que no los enjuiciaba, que no los estigmatizaba, que al contrario les decía, tengan sus jeringas para que cuiden su salud, y no llegaba con el verbo de decir, ¿saben qué? Dejen de consumir, están mal, métanse a un anexo, etcétera. Y eso es un cambio de paradigma tremendo que la reducción de daños ofrece para las personas que consumen sustancias. La que sigue, por favor. Esto también es lo que hicimos antes de la pandemia, pruebas de detección, el caballo de Troya que nosotros usamos para poder acceder a las personas que consumen drogas, ofreciéndoles pruebas de VIH, pruebas de hepatitis C, dándoles información sobre cómo prevenir este tipo de infecciones, porque es importante que como usuarios de drogas nos sintamos como parte de estas poblaciones que están en riesgo, si no es por las prácticas del consumo, por las conductas asociadas al consumo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones clínicas o basadas en la salud pública son las que nosotros hemos utilizado para entrar precisamente a estos contextos del consumo de sustancias aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. La que sigue, por favor.
Bueno, y esto es algo ya más específico, también hacemos investigación, tenemos un área de investigación. Hicimos un estudio con mujeres que usan crack aquí en la Ciudad de México y que encontramos al interior de centros de rehabilitación. Y algo que encontramos fue precisamente estos datos. Muchas no tienen un empleo formal, perciben un ingreso mucho menor de 3,500 pesos. ¿Quién vive con 3,500 pesos al mes ahora, en estos tiempos? Es muy difícil. Entonces, todos estos hallazgos, niveles de escolaridad, todos estos hallazgos nos hicieron diseñar estrategias precisamente que fueran también de reducción de daños, pero que intentaran acompañar a las personas en sus vidas cotidianas. No nada más previniendo los daños asociados al consumo de drogas, sino también atendiendo el contexto donde están las personas que consumen drogas, ¿no? Si están en la calle, pues que tengan un espacio donde pernoctar al menos, o que tengan un espacio donde acudir para poder resolver sus necesidades básicas como la ducha, el baño, la comida, la alimentación, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor, y creo que ya son de las últimas, si no es que la última. Ok, estos son los kits. Bueno, ya se los mostré. Para crack, para drogas inyectadas, para cristal, las pipas que les mostré. La que sigue, por favor. Y bueno, estos son los pendientes que tenemos. Impulsar la acción comunitaria. No basta lo que hay aquí en la Ciudad de México. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos, las organizaciones civiles, los programas estatales, trabajar juntos de la mano. Hay una serie de servicios que se pueden ofrecer para acompañar a las personas que consumen sustancias, como los comedores públicos, muchos de ellos gratuitos, estos espacios que son las casas de medio tiempo, abogar porque se pueda hacer esto del housing en México ya existe toda una plataforma, está la estructura, pero no existe el programa para poderlo hacer. Entonces yo creo que esa es una tarea pendiente. La que sigue, por favor. Y bueno, esto, ¿no? Yo rescataría aquí esta diapositiva, lo del PrEP, porque se asume que las personas que usan cristal, que están usando cristal en estos momentos, pues asumen conductas de riesgo, como es el sexo maratónico, quizás sin protección, mezclado a lo mejor el cristal con poppers, con potenciadores sexuales como el Viagra, por ejemplo, y bueno, las lesiones, tanto en los genitales, por ejemplo, están a la orden del día. La psicosis también en personas que consumen cristal es algo que se debe tomar en cuenta en la reducción de daños. ¿Cómo evitar la psicosis, por ejemplo? Eso es algo que también hace falta mucho hablar. La gestión de los placeres, que es parte también de la reducción de daños, etcétera, ¿no? Entonces, la reducción de daños, les repito, es algo que es muy diverso y se puede adaptar al contexto de cada ciudad, de donde ustedes pertenezcan, al contexto de las personas, etcétera. Podemos nosotros implementar este tipo de estrategias de reducción de daños. La que sigue. Bueno, ya les hablé también de esto, las poblaciones que atendemos en Clínica Condesa. Actualmente, este año nos pidieron que diseñáramos un programa para población mujeres trans. Entonces, obviamente es un reto, lo vamos a hacer en este año. Reducción de daños para evitar precisamente la violencia de la pareja, para evitar, por ejemplo, los daños asociados a inyecciones no adecuadas de aceites o de algún otro tipo de líquidos que puedan ser usados por mujeres trans, pues para moldeadores o modeladores del cuerpo, etcétera, ¿no? Que también por ahí entraría la reducción de daños muy bien, por cierto. Y en Clínica Condesa es un espacio idóneo para poder trabajar con esta población, que en gran parte también se atiende con nosotros aquí en la Ciudad de México. La que sigue, por favor.
Y bueno, nunca va a ser suficiente, obviamente, hasta que no se convierta no solo en política pública, porque la reducción de daños es política pública en México, sin embargo, no aterriza, no termina de bajar. Está en los manuales, está en la norma oficial mexicana 028, está en los estatutos de las instituciones que otorgan servicios de salud para las adicciones en México. Sin embargo, se tiene como un deber ser, entonces, y no se lleva a cabo en la práctica más que por las organizaciones civiles. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer aquí en México, que se tome en serio realmente lo que ya se ha estipulado como una política pública, la reducción de daños. Para eso necesitamos kits, para eso necesitamos intervenciones, para eso necesitamos reductores de daños, que no trabajen con sus propios esfuerzos, que reciban un sueldo digno, ¿por qué no? Etcétera. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas en este país que ya acepta la reducción de daños como política pública, pero que no la implementa de lleno. Entonces, hasta aquí sería mi presentación. Creo que ya no hay otra diapositiva. Al final están mis datos. La conclusión, debemos ver a la reducción de daños como una manera de adherir a los usuarios de drogas y usuarias de drogas de alto riesgo a la red asistencial y por lo tanto como parte del camino a la recuperación. Sí, la reducción de daños no está peleada con el modelo de abstinencia, pero siempre se ha visto de esa forma, porque se ha implementado de una forma el modelo basado en la abstinencia que no es compatible con los estatutos de la reducción de daños. Sin embargo, el fin, al final de cuentas, es el mismo, ¿no? Evitar que las personas tengan una mala calidad de vida precisamente por esto, ¿no? Por el uso de drogas. Aquí están mis datos, quien quiera comunicarse directamente conmigo, mi correo es diazconti@gmail y ahí están mis teléfonos por si alguien quiere comunicarse conmigo. No sé si te haya dudas, comentarios. Ya me ganó la oscuridad. Por acá voy a prender la luz, permítanme. Claro, no, pues un lujo, la verdad, poderte escuchar, Rubén. Una presentación muy clara, muy contundente. Por favor, Carolina, adelante. Yo quería preguntarle a Rubén, no sé si conoces experiencias de reducción de daños en contextos penitenciarios, porque digamos acá en Colombia nosotros también tenemos una política de reducción de riesgos y daños. Incluso yo trabajo en el IMPEC, que es el Instituto Penitenciario, y somos muy ceñidos a los lineamientos de UNODC. Sin embargo, es difícil, digamos, intentar implementar este tipo de estrategias dentro de los centros penitenciarios. Y sobre todo, por ejemplo, no sé si conoces experiencias de cómo poder entrar estos dispositivos a los contextos penitenciarios, porque aunque existe en el papel la política, cuando uno plantea estas cosas, la respuesta es que en la cárcel no hay consumo de heroína o que en la cárcel no hay consumo de bazuco. Nosotros acá no tenemos problemas con crack, sino más bien con bazuco porque es pues, más fácil de conseguir. Entonces, no sé si conoces experiencias de cómo se puede hacer esto en un contexto penitenciario. Sí, mira, nosotros tenemos un programa precisamente, no es parte de mi programa de reducción de daños, pero es parte del programa de la Clínica Condesa. Nos han invitado a entrar a los centros penitenciarios aquí, al Reclusorio Oriente, a Tepepan, a Santa Marta. Hemos podido dar talleres sobre reducción de daños para usuarios de crack, porque hemos identificado qué es lo que más se consume al interior de estos centros penitenciarios, el crack. Sin embargo, no vamos a llevar jeringas, que diga pipas, no vamos a llevar estos kits, pero sí podemos hacer talleres psicopedagógicos, ahí implementar una pedagogía de reducción de daños para que las propias personas puedan implementar al menos estrategias sencillas como son los dedales. Muchas personas, si no tienen un dedal, lo que hacen es rodear la boquilla de la pipa con tape, cinta adhesiva. ¿Sí?
No sé qué tipo de pipas puedan usar, por ejemplo, en otros lugares, pero aquí lo que nosotros identificamos es que se utilizaban mucho las latas de Yakult, los envases de Yakult, por ejemplo, o pipas de metal. Entonces, en el reclusorio Oriente utilizan otro tipo de materiales, pero siempre es importante mencionarles que la boquilla puede en todo caso ser el factor de seguridad, ¿no? En este caso, porque el daño asociado al uso de crack, aparte del pulmón de crack, de todos los otros daños físicos que conlleva, el que nosotros le ponemos más atención es a la transmisión de las hepatitis, porque es más factible transmitir la hepatitis C por esta vía, ¿no? Del compartir las pipas, por ejemplo. Entonces, se nos ocurrió cuando nos invitaron diseñar un taller, una carta descriptiva sobre este tema de crack. Y obviamente hablamos sobre lo que es crack y sexualidad, por ejemplo, cómo evitar los riesgos, en fin. Hicimos un taller y eso fue lo que nosotros pudimos abonar en contextos penitenciarios. No hemos ido más allá, sin embargo, qué bueno sería si Irán lo hace, por ejemplo, un Estado islámico, un país islámico, tiene buenos programas en centros penitenciarios, incluso creo que hay hasta clínicas de metadona, intercambio de jeringa al interior de los centros penitenciarios, pero bueno, siempre es un volado tremendo porque nunca se va a aceptar que al interior de los centros penitenciarios se usan drogas. Sin embargo, nosotros entramos, como les vuelvo a mencionar, usando como caballo de Troya el tema del VIH. Y esa fue la puerta de entrada. Y hablando de VIH, hablamos de crack. Y es así como nosotros ya abordamos el tema de manera específica para poder informar a la gente cómo debe de cuidarse, qué debe de evitar, pues prestar la pipa, etcétera, ¿no? Pero sí es muy difícil, al menos en el contexto de América Latina, poder hacer este tipo de intervenciones en centros penitenciarios. Sumamente complicado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿por qué es tan difícil como empezar a implementar este tipo de modelos en el CIJ, en el SECA, todas esas? O sea, ¿qué está pasando? Que aunque está en los estatutos, está en la norma 028, ¿qué pasa que no se puede? Lo que pasa es que se sigue una política que es la política de NAIDA, aquí en México. Somos vecinos de Estados Unidos, entonces está implícito que lo que dice NAIDA lo tiene que hacer CONADIC, lo tiene que hacer SIG, que son los institutos oficiales en el país para otorgar este tipo de intervención, para hacer este tipo de estrategias. Entonces siguen la política de NAIDA y NAIDA ha reconocido la reducción de daños, pero no la sugiere como parte de los programas que pudieran ofrecer centros de integración juvenil. Sin embargo, centros de integración juvenil tienen una postura muy interesante porque tienen clínicas de metadona en el norte del país. Y por ahí supe, a lo mejor cometo una injerencia diciendo lo que estoy diciendo ahorita, pero por ahí supe que centros de integración juvenil en Ciudad Juárez está cabildeando junto con compañeros para poder fincar una sala de consumo seguro en Ciudad Juárez. Entonces creo que tiene apertura, sí, tiene apertura en México. Si tienen una clínica de metadona en Ciudad Juárez y en Tijuana, la tenían en Zapopan también, en Jalisco, pues ya están haciendo reducción de daños. Centros de Integración Juvenil en el 2002 mencionó que las jeringas eran un arma de doble filo, o sea, que podían hacer un bien, pero a la vez un mal. Eso en aquel tiempo era un avance. Creo que Centros de Integración Juvenil tiene esperanzas por ahí, o sea, se puede con ellos conversar precisamente sobre la reducción de daños, pero ya en términos
políticos, pues ellos siguen lo que es la línea de NAIDA, CONADIC sigue la línea de NAIDA, Centros de Integración Juvenil sigue la línea de CONADIC, entonces pues no hay mucho para dónde hacerse ahí, entonces hay que hacer lo que dice. Hemos ido a hablar en persona con Gadi Savicki, que es un personajazo también, un partidario de la reducción de daños, pero pues tiene un puesto político, entonces no se puede saltar las trancas. Él reconoce que las salas de consumo son necesarias en el país, pero pues todavía no hemos trascendido esa moral relacionada con el uso de sustancias. Yo por eso creo que un buen comienzo para derribar todas esas falsas ideas preconcebidas sobre las adicciones, habría que leer y promocionar estas ideas de Maya Salavis, de Carl Hart, darle voz a todos ellos que realmente están diciendo cosas basadas en evidencia, información científica. David Nutt, por ejemplo, lo dijo. ¿Qué le pasó a David Nutt cuando dijo que era más peligroso montar a caballo que usar éxtasis? Pues lo corrieron. Entonces, desafortunadamente todavía tenemos esa herencia moralina con respecto al uso de sustancias, ¿no? No lo hemos reconocido de lleno como parte de la cultura. Todos tenemos derecho a tener placer, a lo que es el libre desarrollo de la personalidad, a sentirnos bien, a usar la sustancia que querramos en el momento que querramos, a vivir una vida de placer, a gestionar los placeres. Si eso se reconociera, podría ser un buen avance, pero pues tenemos que seguir picando piedra y seguir en la foritis hablando de estos temas, a ver cuándo agarran la onda los tomadores de decisiones y seguir poniendo el dedo en la llaga. Nosotros no hemos dejado en paz a Gadi Savicki, nos sueña seguramente porque hemos estado exigiendo que hable de naloxona, que hable de salas de inyección, que ya por fin, de una vez por todas, la reducción de daños se reconozca como algo valioso dentro de los programas de adicciones del país y de las ciudades del país. Pero bueno, todavía tenemos esas taras. Por eso no se hace. La norma 028 lo dice claramente. Cualquier padrino de centro de rehabilitación conoce la norma 028 y se han dado cuenta que hay párrafos que hablan exclusivamente de la reducción de daños. Y sin embargo, tú vas a los centros de reducción de daños a hablar de reducción de daños, a los centros de rehabilitación a hablar de reducción de daños, no te vuelven a abrir la puerta. O sea, así estamos en México y en América Latina. Sí, te dicen, ¿cómo? Yo quiero que deje el alcohol y usted le está diciendo que con un porro se le va a quitar. Sí, exacto. Sí, gracias. No, de nada. Por ahí, Andrea. ¿Otra duda? Sí, gracias. Yo quisiera saber si ¿cuáles son las estrategias de reducción de riesgos que utilizan, por ejemplo, con personas usuarias de alcohol? Pareciera que es como, de pronto como que se tiene muy olvidado, o esa es mi percepción, pero el alcohol sí genera como muchos problemas, no solamente a la persona que lo consume, sino como a la familia y a las redes que rodean a esa persona. Y en ese sentido pienso como, por ejemplo, en las personas que llevan a las granjas o a estos lugares a recluirlas para que dejen de consumir el alcohol. Evidentemente esto no funciona y tienen como esto de lo que hablabas, ¿no? Como estas recaídas, entonces no tienen trabajo, tienen familia, etcétera. Pero no sé si haya como estrategias que desde tu experiencia hayan utilizado y que, digamos, vayan como funcionando en estas personas. No, bueno, mencioné unas que no hacemos en México. Tenemos las condiciones para desarrollarlo. Por ejemplo, aquí en México existe un instituto que se llama Instituto para la Atención a Poblaciones Prioritarias. Ellos tienen 10 albergues gigantes, inmensos, son unos terrenotes donde tienen unos albergues que bien podría ser de esos 10, uno destinado a este tipo de programa como el que tienen en Vancouver de administración de alcohol.
No se ha hecho porque no hay voluntad política aquí en México para hacerlo. Están las condiciones, están las evidencias de que eso funciona. Tenemos a la población, obviamente. Siempre hay que procurar, lo dijo David Nutt en la escala que sacó, y que sería muy bueno si no la conocen, que la conocieran. Esa escala de una gama de drogas, una serie de sustancias, cuáles son dañinas para el individuo y cuáles son dañinas para terceros. El alcohol es de los principales, dañino para el individuo y dañinos para terceros, de las drogas más dañinas, y sin embargo socialmente aceptada, ¿no? Entonces, lo que tratamos nosotros de evitar es precisamente que las personas beban un alcohol nocivo, un alcohol que no sea para consumo humano, como son los desinfectantes para manos, las espumas para lavar jabones, por ejemplo. Hemos ido a centros de rehabilitación y hemos notado, por ejemplo, que muchas personas se meten a la boca los algodones con alcohol que les ponemos cuando les hacemos la punción. O sea, también, entonces sí vemos que el alcohol realmente es una sustancia muy, muy problemática, y entonces no hay un programa aquí en México diseñado. Hay un esfuerzo muy grande que lo lleva a cabo Arturo Sabines de CONADIC, muy amigo de los AA, por cierto, que no demeritamos AA, que quede claro, yo no estoy en contra de AA, a mucha gente le funciona, no debería formar parte de los centros residenciales, pero sí estamos a favor de los programas de hora y media, de estos programas de 12 pasos, pero ambulatorios, ¿no? Al interior de los centros debería ser opcional. Pero en este caso, exacto, a eso iba. Lo del alcoholímetro es una política federal, es un buen programa. Yo creo que es algo que se le aplaude, y creo que es lo único que se le ha aplaudido a Mondragón y Cal, precisamente, que fue un comisionado de CONADIC, porque sí realmente fue un programa que se dice evitó pues muchas catástrofes relacionadas con el alcohol, como accidentes, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla del conductor designado, por ejemplo. El conductor designado que se está recomendando a los restaurantes, a los bares, que si una persona sale muy intoxicada con alcohol, pues que no se le regresen las llaves de su vehículo, por ejemplo. El valet parking tiene una función. Se diseñó por ahí un programa, no sé si se llevó a cabo, por ahí a lo mejor Andrés lo sabe, pero aquí en la Ciudad de México se pensaba implementar eso, de que se estuviera al tanto los valet parkings, personal de estos antros, de bares, restaurantes, para evitar que las personas manejaran en condiciones de ebriedad, ¿no? Esas son estrategias, pero ya más directas, enfocadas en la persona, las que hacen en Vancouver, estos programas de administración de alcohol, donde se rescata a toda la persona que tiene un uso problemático, que está en condición de calle a nivel T+8, para poderle ofrecer intervenciones, psicoterapia, trabajar con el tema del dolor, porque seguramente alcohol y dolor pues van muy de la mano, por cierto. Entonces, yo creo que por ahí se podría comenzar, tratar de hacer acompañamiento, implementar una estrategia empática con las personas que tienen esta problemática, ofrecerles intervenciones de conexión, como dice Johan Hari, ¿no? Con la familia, con el trabajo, con algo que los pueda mantener motivados, ¿no? Se me ocurre que eso podría suceder aquí en México, no se ha hecho como tal, pero sí existe el alcoholímetro, los programas estos, el conductor designado, etcétera, ¿no? Y eso, dar alcohol que no sea el que se usa de manera nociva, sino un alcohol destilado, por ejemplo, ¿no? Un alcohol, un vodka, por ejemplo. Les recomiendo un video que está en YouTube que se llama Wet House. Véanlo. Wet House. Solo pónganle así en YouTube, Wet House, alcohol, y van a ver una estrategia de reducción de daños que les va a sorprender bastante. Búsquenlo en YouTube.
duran como 40 minutos y es precisamente un programa de administración de alcohol muy al estilo de las wet house, para personas que tienen uso problemático de alcohol. Eso se podría hacer aquí con los esfuerzos de la sociedad civil. Gobierno federal dudo que quiera hacer algo así similar como lo que van a ver en Wet House en ese video. ¿Alguna otra duda? Por ahí hicieron una pregunta, creo, sobre adolescentes. Voy a revisar. Y en el chat, yo fíjate que tampoco tengo conocimiento de que se haya implementado esta formación para personas que trabajan en centros de vida nocturna, pero que sí hay muchas iniciativas que pues se han diseñado para esos espacios, pero en México yo además de esto, que yo pensaría que sí se puede considerar el alcoholímetro como un programa de reducción de riesgos y daños, Claro. y los que mencionas, pero este otro, pues yo no supe de su implementación, sí de que se hablaba al respecto. Ajá. Pero sí, Así muy es. valioso. Así es. Por ahí nos pregunta Mauricio, en la experiencia que nos compartes, ¿intervienen con niñez y adolescencia? Con adolescentes, con niños no, porque la Ciudad de México ya no cuenta con niños de la calle. Bueno, es todo un dilema aquí las poblaciones de calle. Yo ya no he visto niños de la calle, sí he visto adolescentes, sin embargo, en los centros de rehabilitación me he encontrado niños de 8 años conviviendo con adultos de 50, ¿no? En estos centros anexos, que les llaman anexos, niños que fueron remitidos a estos lugares por el DIF, porque cometieron algún crimen, robaron a mano armada, bajo los influjos de alguna sustancia, los detiene la policía y se dan cuenta pues que son menores. Entonces, ¿a dónde los mandan? A centros de rehabilitación. Entonces, sí hemos encontrado niños en estos lugares. No trabajamos con ellos porque la mayoría de nuestros pacientes son personas adultas, aquí en Clínica Condesa. Sin embargo, lo que hace el Caracol, lo que hace la Carpa con estas poblaciones de adolescentes, pues es algo titánico. Y aquí lo que consiste, pues, es recuperar a la familia, si es que hay las condiciones, ¿no? O tratar de vincular al niño o a la niña a organismos o instituciones que realmente puedan cumplir con la labor de cuidar al infante, ¿no? En este caso. Pero más allá de esto, no se ha hecho mucho, en el caso de los niños y los adolescentes con respecto a la reducción de daños. Son involucrados, son incluidos en las estrategias. Si un niño o un adolescente va por un kit, yo se lo doy en Clínica Condesa, ¿no? Por ejemplo. Pero no hemos recibido ahorita adolescentes y niños en este programa. ¿Algún otro comentario, duda, tomatazo? Yo, Rubén, antes ya para terminar, quería preguntarte, yo estoy acá en Hermosillo y quería preguntarte, ¿tú estuviste trabajando con la Secretaría de Salud o cómo estuviste trabajando el programa? Porque yo la verdad no me había tocado escuchar y sí está súper interesante, ¿no? Tenemos muy buenos aliados en Hermosillo. Uno de ellos es el doctor Sergio Salazar, que él es el director del CAPACITS, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Control del VIH-Sida en Hermosillo. Está en el Parque de la Madre, ese lugar, ahí en la San Benito. Ahí está. Puedes buscarlo a Sergio Salazar. Él es pionero de la reducción de daños en Hermosillo. Precisamente gracias a él pudo nacer AXRED, el colectivo del que formé parte yo. AXRED. A través de él pudimos conseguir jeringas, a través de él pudimos conseguir cloro, a través de él pudimos ofrecer pruebas de VIH. Si tú te contactas con él, te puede capacitar para que tú hagas pruebas rápidas y puedas salir a la calle a ofrecer este servicio a las poblaciones que consumen drogas. Y te van a recibir muy bien, porque tú vas a ofrecerles un servicio de salud que es una prueba rápida de VIH en el dedo. Si tú aprendes eso, vas a tener éxito para hacer reducción de daños, porque esas pruebas rápidas te van a llevar a otras estrategias, como la implementación de los programas de intercambios de jeringas, la implementación de los programas de
de pipas para cristal, que hace mucha falta en Hermosillo, trabajar ese tema. En fin. Y también están en el Colegio de Sonora colegas, está Elsa Cornejo, ella trabajó conmigo precisamente, me conoce. Juntos hicimos un proyecto en 2008. Por ahí hay un video en YouTube donde yo salgo que se llama Cazando R's. Búsquenlo también. Eso fue en 2009, 2008, este video. Y ahí está en YouTube, Cazando R's. Y ahí cuento yo estoy narrando las estrategias de alcance comunitario que desarrollamos en AXRED en aquel tiempo, siendo yo usuario de heroína en esos tiempos, por cierto. Entonces, ahí pueden encontrar esos materiales. Muchas gracias, Rubén. Sí, muy interesante. Y sí, conozco muy bien a Elsa Cornejo y qué suave, ¿no? Que esto que estamos aprendiendo nos sirva para lo que hablamos al principio ahorita en las sesiones de crear redes, ¿no? De que aunque estén en Colombia, Uruguay, claro, es un solo mundo, ¿no? Y empezarlo a transformar. Muchas gracias. Familia, o sea, nos tenemos que ver como familia porque estamos asumiendo un desafío realmente de salud pública, ¿no? Y pues que se sienta ese apoyo, ¿no? O sea, esa solidaridad entre colegas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y ahí está LAMPUT, ahí está varios colectivos que afortunadamente son grandes redes de apoyo para reductores de daños. ¿Alguna otra duda, comentario? Saludos a Sonora, Lucía, y que viva Sonora, por cierto. Sí, de hecho acá, sobre todo en Hermosillo, tenemos muchísimos problemas con las personas indigentes, pero malamente aquí decimos zombies, ¿no? Así sí, entre nosotros, porque sí, la verdad, ya están tan mal y eso es lo que me preocupa. O sea, ¿cómo podemos ya llegar? Tú hiciste un comentario de como que ya volver a la realidad, pero no lo dijiste así, ¿no? Lo dijiste de una forma más institucional, podría decirse. Pero cómo poder rescatar a estos hombres, aquí en su mayoría son hombres, ¿no? Pero también hay mujeres en situación, pero aquí enseguida de mi casa hay creo que son como 4 personas que viven en un lote baldío. Y digo, pues, ¿cómo podemos ayudarles, no? Porque sabemos que no fue la sustancia lo que lo llevó o las que la llevó a estar en esa condición, ¿no? Sino toda la problemática que trae la persona en sí y ya la sustancia, pues, es el detonante, ¿no? Entonces, eso, pues, cómo saber, cómo poder acercarnos, porque sabemos que las secretarías y los institutos no huele mal y no te dejo entrar, como te veo, te trato, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir aprendiendo como sociedad para empezar? Pues, un pasito a la vez, ¿no? Sí. Podemos conversar de eso más adelante. Si me escribes, me mandas un mail, te puedo pasar algunas lecturas, algunas cosas para eso precisamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Creo que también hace falta hablar sobre el cambio de narrativa, ¿eh? O sea, poder nombrar a las cosas como debe de ser. Hay todo un manual, por ejemplo, existe una página que se llama Changing the Narrative, cambiando las narrativas, y ahí te dice cuál es la terminología que como reductor de daños debes usar para referirte a las personas, ¿no? Por ejemplo, poblaciones callejeras, persona en situación de calle en vez de indigente, nunca usar drogadicto, nunca usar adicto. Por ejemplo, a mí me dice, perdón ¿cómo? Que te interrumpa, pero la palabra T por 8, yo te oía y yo decía, no sé, a lo mejor porque acá al sur significa algo medio despectivo. Eso, pues no usar las palabras correctas. No es despectivo T por 8, es pregunta, la verdad. Sí es despectivo, pero mira, este manual que se llama Changing the Narratives te dice cuándo puedes usar, por ejemplo, T por 8 y cuándo no. Si estás entre pares, por ejemplo, nosotros, quienes nos hemos inyectado, nos hemos dicho a nosotros mismos tecatos, pero que nos digan tecatos, personas que no se inyectan, ya está mal, ¿sí?
O sea, por ahí eso te explica esto de changing the narrative, cómo adaptar el lenguaje, cómo adaptar la terminología, dependiendo del contexto también. Por ejemplo, nunca vamos a decir esta persona es adicta a la heroína. No, es una persona con adicción a la heroína, siempre anteponiendo la persona, ¿sí? O sea, es una persona primero. Entonces, persona con adicción o con uso problemático, es lo correcto, ¿sí? Pero cuando estamos entre pares, podemos decir, el junkie, el tecato, el teporocho, ¿no? Eso es lo que más o menos te explica esta nueva estrategia lingüística para poder hacer reducción de daños. Es muy interesante, porque ya hemos avanzado hasta allá. O sea, hasta el términos lingüísticos, cómo referirnos cuando hacemos intervenciones de reducción de daños a la población, a las estrategias, a nosotros mismos, etcétera, ¿no? changingthenarratives.org, creo que es, por ahí está la página. Y es muy interesante todo lo que se plantea ahí. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, también como no decir que está limpio, ¿no? Exacto. Que entonces la condición de consumo tendría que ver con suciedad. Sí, como hablar también de la experiencia y como dices, no desde la enfermedad, ¿no? Sino de, pues es una experiencia, hay que averiguar qué es lo que está sucediendo, por qué sucedió, y no todas las personas que consumen tienen consumo problemático, tienen condición de adicción, y no lo hacen todas porque están sufriendo y tienen vacíos y están buscando fugarse y refugiarse de algo, sino pues también por placer, ¿no? Exacto. Exacto. Y es muy importante comenzar a hablar de eso también, de que muchas personas recurren a las sustancias por placer y eso no está mal. Tenemos que reconocer que es parte de las necesidades humanas también, ¿no? Entonces, eso que dices es muy, muy cierto, no mencionar está limpio, está sucio, ¿cómo andas limpio? O sea, no he consumido, ¿no? O hay muchas cosas, por ejemplo, cayó en las drogas. No caigas en las drogas. Toda esta estrategia de Juntos por la Paz, estas estrategias de prevención, campañas informativas mal hechas precisamente porque usan lenguaje estigmatizante. Y eso pues perpetúa estos estadios de nocivos, pues realmente, ¿no? Entonces no ayuda en nada, ¿no? Pero pues es una labor titánica revisar también hasta esos detalles, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Totalmente. Creo que ya nos sigue dejando mucha tarea. Creo que es esa parte de revisión propia de nuestros propios lenguajes y de los lenguajes que nos rodean, que eso se vincula mucho en la sesión anterior que tuvimos, fue con Rebeca Calzada, que estuvimos analizando justo este glosario que ella ha difundido, nos recomendaba mucho esta labor de Elementa, de desintoxicando narrativas. Creo que por ahí son grandes impulsos, junto con esta que nos comparte de Changing the Narrative, que son elementos fundamentales de cómo podemos ir hablando de estos temas, y que creo que es la tarea que tenemos que hacer en todos y cada uno de nuestros espacios, y ya de ahí para los proyectos, políticas públicas, y ni se diga el día que pueda llegar a las campañas, ¿no? De llamadas de prevención, y que solo son, que mantienen el lenguaje patologizante, estigmatizante, criminalizante, que se acerca mucho a mis ojos, a muchos lenguajes de estos fascistas, ¿no? Que hablan de quiénes son las vidas descartables, cuáles son ante quién sí se puede utilizar este tipo de prácticas, violencias institucionales, estos lenguajes que hacen menos, y pues creo que es fundamental, además de ir recuperando todas estas nociones teóricas y prácticas y estadísticas que nos has compartido. Creo que igual pues nos hemos tomado unos minutos extra, que ha sido maravilloso. No sé si quieras dejarnos unas palabras de cierre, Rubén. Si no, pues por aquí lo podemos ir cerrando, y serás más que bienvenido a futuras sesiones. Más adelante esperamos poder tener una sesión de compartir los proyectos que cada quien puede estar desarrollando en sus espacios, y más que bienvenido, te avisamos. Muchas gracias, Andrés. Yo nuevamente reiterar mi agradecimiento por invitarme, por tomarme en cuenta.
en este seminario, que bueno que se están abriendo estos espacios y que se sigan abriendo, porque sí es muy necesario poner estos temas sobre la mesa, y que se conozca, ¿no?, lo que se está haciendo en reducción de daños, que se replique. Entonces, y sentir, o sea, ponernos a disposición también, Andrés. Yo quiero ponerme a disposición para todos los presentes, todas las presentes, quien me quiera escribir directamente, conversar. También estoy en redes sociales, en Twitter como Rubén Díaz Conti. Ahí estoy. Cualquier cosa que quieran conversar, dialogar, pues ahí estamos, ¿no? Nuevamente un agradecimiento, Andrés, en lo personal, y también a Reverdecer. Gracias por la invitación y pues muy contento de haber participado en esto. Gracias. No, pues el agradecimiento es nuestro. Total, yo creo que es un honor la presencia de todos y cada uno, pero qué maravilloso poder haber compartido contigo esta tarde. Y pues creo que con esto vamos cerrando esta tercera sesión. El día de mañana, pues esta es la única semana que tenemos 2 días seguidos de sesión, y estaremos pues a las 5 de la Ciudad de México con estos cambios de horarios. Esperemos que no genere mayor percance, pero estaremos contando con la presencia de Sara Snap para hablar de el paradigma internacional, de dónde vienen estas convenciones y de dónde han surgido pues mucho de esta implementación de estas prácticas que le intentamos hacer frente. Me gustó mucho como lo decías, de este lado de la gran familia de reductores de riesgos y daños que queremos consolidarnos, ¿no? Y que jalemos agua parejo porque el enemigo está muy fuerte del otro lado. Así es, compartimos todos la esencia, así que vamos en el mismo barco. Exacto. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Comentarios. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.